Buenos días, bienvenidas a la sesión de Solo tu Perro del grupo de estudio. Hoy es 26 de julio del 2025. Y estamos trabajando en este artículo, que en realidad no es un artículo, es un capítulo de un libro, que se titula, a ver, un minutito, se titula La relación. ¿Alguien lo tiene ahí? Lo tengo, no estaba preparado. La relación entre la fisiología Ujú. y el comportamiento en perros y gatos. En perros y gatos. Entonces, este libro está hecho para personas que están trabajando en un refugio, básicamente, veterinarios y también staff o voluntarios, ¿verdad? Entonces, la idea, hacer capítulo del libro es más explicativo, hace una recopilación de datos generales de muchas fuentes, tiene muchísimas fuentes citadas al final como buen capítulo del libro, y, y además explica cosas, o sea, cosas que habitualmente uno conoce por otros caminos o ha estudiado quizá durante formaciones. Por ejemplo, está muy bien explicado el fenómeno del estrés desde el punto de vista biológico, cómo se desencadena todo el circuito del estrés, empezando por el estímulo, pasando por la recepción de los sentidos, luego el resultado en el cerebro y luego cómo eso baja el sistema nervioso central y también cómo el sistema nervioso central reacciona sin haber pasado todavía por el cerebro. Yo creo que esa parte es muy didáctica. Esa es la palabra. Es un capítulo, y al ser capítulo del libro es más didáctico que otros artículos, que otros textos que hemos leído. Y no sé si se fijaron, pero tiene una referencia directa al artículo de Karen Overall en el primer recuadro que hace, en el primer cuadrito. Dice que es una adaptación del artículo del 2003 que estudiamos la semana pasada, ¿vale? Así que yo creo que tiene muchísimas cosas que comentar. Entonces, si quieren, conversemos. Abrimos. Bueno, Bueno, mira, las dos a la vez. Lo del estrés, la cantidad de enfermedades que el estrés puede llegar a provocar es una barbaridad. Y luego otra cosa que no me parece, bueno, que no sé si he visto, me parece que no, de las hembras castradas, no dice nada, ¿verdad? Sí, Dice solo enfermedades, pues estas son las que no vi. de las De castradas, sí, enfermedades de habla de hembras las dos. enteras, Me parece que sí. Por lo menos habla de la pseudogestación, que también la tienen las castradas o la pueden tener. Eh, o sea, así como habla de enfermedades, bueno, de tumores específicos en hembras enteras, sí, en hembras castradas. Digo, porque a la gente todavía tiene en la cabeza eso de tengo que castrar a la perra para que no tenga tumores y que, pero ¿qué pasa? ¿Qué consecuencias pasan si la castras? ok. De eso no hablan muchos sitios. Es para Estoy tener aquí. tablas, para hablar con la gente, para decir qué consecuencias puede tener la castración también. Es muy cortito, tienes toda la razón. Habla dice canina, hembra canina gonadotomizada, pero son dos párrafos, a diferencia de 4 páginas de la hembra entera y sus problemas. Es que deberíamos tener herramientas para poder explicarle a la gente estas cosas. Si no nos quedamos en lo de tienes que castrar para que no tengan tumores. Yo creo que este artículo en ese punto justamente se queda en el 2015, que es donde está siendo publicado. No, para ese tema yo. ¿La ves congelada, Paula?
Pregunto. Vale, no soy yo, es ella. Ahí Te volviste, perdí. Carmen. Ya, sí, sí. Que hace Digo tanto que frío que te quedas congelada. sí, hace frío. Me Hace vine al mucho sur, frío. Sí. me vine al sur. Estoy en la región de los lagos, Hermoso. que es muy hermoso, pero muy frío. Bueno, eso fue lo que me faltó. Tienes razón. Qué bueno decirlo, qué bueno notarlo. Yo no lo había notado con esa diferencia, pero efectivamente son dos párrafos contra dos páginas y media de problemas para Bueno, la igual es hembra recta. entendible el año del estudio y que son 10 años ya. em, Ha estado todo en investigación en este proceso, entonces de seguro en ese momento tal vez no se sabía, no había tanta información al respecto, no se habían notado tampoco tal vez patrones como para Y, empezar a y aún, estudiar. y también pensando en que está dirigido a, a refugios, ¿no? Entonces, cuando habla de la oportunidad de castrar o no, eh, dice la decisión que ellos toman o ellas, porque son autoras, que toman las autoras es por el bien no por el bien del individuo, sino por el conjunto de la población y para evitar futuras abandonos y eutanasias. Entonces recomiendan la castración, pero lo especifican, que no es por el bien del individuo, sino por el bien de la población de perros abandonados, ¿no? Que es a donde ellas están escribiendo a la gente que trabaja allí. Entonces se entiende. Mm. Bueno, pero sí, pues se entiende de que están pensando en el bien del refugio en sí mismo. Sí, y en el bien o sea, en el bien de la población. Dice, en las mascotas con dueño, dice, en los refugios animales, donde el riesgo de incumplimiento de la esterilización es por parte de los dueños aumenta, la carga para los refugios y grupos de rescate, la esterilización temprana es importante. La decisión de esterilizar a las mascotas en esta situación debe basarse en el mejor interés de la población en general, no necesariamente del individuo. Es esta distinción que mencionaste la semana pasada o antepasada, Cris, población-individuo, ¿verdad? El beneficio de la esterilización temprana en refugios y sociedades humanitarias probablemente supera cualquier otra preocupación. Ese es el enfoque con el que están trabajando en este capítulo. Pero aún así ponen la siguiente frase después, ¿no? Dice, en las mascotas con dueño, con tutor, la decisión de realizar una gonadectomía temprana debe tomarse de forma individual, teniendo en cuenta el estilo de vida de la mascota, los riesgos relacionados con la raza y el sexo, y en consulta con su veterinario. O sea, aunque está escrito 10 años antes, aunque está dirigido a refugios, aunque toma la opinión de que en ese contexto hay que esterilizar, dicen que si es de casa, si es doméstico, piénsenlo. Y eso yo creo que es un bonito aporte de un artículo tan antiguo, digamos. ¿Verdad? Igual eso se contrapone desde el punto de vista de la realidad, por ejemplo, la realidad de Chile, la realidad de Algarrobo, que es un pueblo donde yo vivo, en donde el perro comunitario y ya que vive en la calle es, pero abismante, y eso provoca además daño en el entorno y en la población humana porque se arman jaurías y muchas mordeduras, entonces aquí todo el tiempo se habla de esterilizar, pero no esterilizar, porque al final de cuentas solo algunos veterinarios esterilizan realmente o hacen ligaduras o hacen vasectomías, pero cuando aquí se habla de esterilizar, se habla de castrar ya Claro, directamente y claro. está también en la ley.
Ahora la ley dice que todos los perros, aunque tengan tutor, tienen que estar esterilizados. Y la gente de verdad no sabe la diferencia entre esterilizar y castrar. Creen que es lo mismo. Entonces, hay muy poca información al respecto, mucho. Y también mucho caso de, sobre todo, perras que han tenido problemas de comportamiento desde que se esterilizan. Claro. Entonces, para uno que es educadora, cuesta abordar el tema porque es como la contraparte de lo que dice la ley. ¿Me Sí. entiendes? Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que ahí está parte de nuestro trabajo, es primero hacer la distinción entre esterilizar y castrar, porque desde el punto de vista comportamental afecta menos a la cuestión emocional la esterilización que la castración. Y por otra parte, la importancia de, de, de hacer hincapié en que si es una perra y es tu perra, pues a lo mejor en tus circunstancias no es necesario ni una ni la otra, dependiendo de cómo la cuides en sus celos, etcétera, ¿no? Pero que hay que tomar en cuenta muchas variables, por lo menos pensarlo, y que no sea a los 6 meses. O sea, déjala que desarrolle como hembra hasta que llegue la edad de adultez, de madurez. Y lo mismo a los machos, porque también machos les castras y... Hola Sole, bienvenida. Y estoy apenas despertándome, así que estoy haciéndole la comida al azulito, pero yo las escucho. Mírate los cuadritos y coméntalos. O sea, sin grata. ¿Qué cuadritos? Los del artículo. Ah, ayer empecé a leer el artículo, me pareció espectacular porque además, o sea, me refiero a que espectacular en cuanto a que era fácil de leer, ¿Sí? pero no me dio tiempo de leerlo completo, pero me parece bastante interesante, así que lo haré de aquí al lunes. Y Sí. hay varias cositas que anoté incluso de la primera línea, de la primera página. Claro, Pero termino de hacerle la comida a la filo y ya intervengo. perfecto. Muy bien. Más. Yo creo que otra cosa que para mí saco como también del inicio tal vez del artículo es como entender que somos un cuerpo en completo, un organismo en completo, que cuando falla una parte, sin duda va a fallar la otra. Y que no solo en investigaciones con perros, sino que con seres humanos y analizando cómo el sistema nervioso central se afecta cuando hay... inflamación en nuestro cuerpo, por más pequeña que sea. Entonces, analizar el comportamiento completo, digamos, o sea, como el todo con respecto a temas como que tengan que ver con dolor o con inflamación, y que una cosa no quita a la otra, ¿no? En el sur parece que no está muy bueno el internet. Que va, baja. Te vas y vuelves, Carmen, Carmen. Sí, ustedes sigan porque yo no, se ve que estoy tan en el sur que me quedo sin señal y no me da. Así que ustedes continúen, yo me voy conectando en cuanto pueda. ¿Dónde Ya, claro, súper. andan? repite, entonces, bueno, has oído lo que ha dicho Paula. No, Que me refería un poco a todo lo que significa el organismo completo y cómo el sistema nervioso central se afecta cuando hay inflamación, por más pequeña que sea. Entonces, sin duda nos va a generar cambios de comportamiento y que pueden ser desde, no sé, fisiológicos como una cojera. ¿Por qué estoy cojeando, por ejemplo?
Eso ya visto en animalitos, en perros, en gatos, puede haber un mundo detrás. Un mundo detrás de una cojera, por ejemplo, de una sutil cojera, o que el perrito levante una patita, de repente nosotros analizamos y eso podría terminar en una enfermedad crónica, si es que no sabemos, que pueda tener que ver con la cadera, que pueda tener que ver con una inflamación, y eso va a afectar también el estado de ánimo del perro. Sí. O para no ponerlo tan terrible, también puede ser una espinita, ¿no? También, sí, sí, sí. En el fondo voy también ahora se está haciendo mucho hincapié como en el tema del trabajo bucal, ¿no? Porque también se sabía que muchos perros sufrían de gingivitis o de que les dolía una muela o un diente y uno no se entera. Y uno realmente no se entera, entonces tenemos que estar muy alertas a los cambios de comportamiento que puedan tener. Y eso sobre todo en los gatos. Ujú. Sí. A mí sobre eso me gustó mucho casi al final del artículo, en la página, yo la tengo aquí en la página 29, cuando hace esta relación por razas, diciendo esta tipología de raza es más predispuesta. Así enfocan la tabla, ¿no? Esta tipología de raza está más predispuesta a este tipo de dolencia, y pone la clasificación. Estoy viéndolo bien. Sí. Pero luego te das cuenta que en realidad puede ser esa raza o puede ser, o puede ser cualquiera, porque en muchas columnas aparece que eso ocurre en muchas razas, ¿no? Entonces, no me pareció tan interesante la enumeración de las razas cuanto los signos o los síntomas que se pueden observar y que te pueden llevar a pensar en determinado tipo de cosas, porque me pareció que es más eso que dices tú, Paula, es más la mirada que nosotras tenemos como educadoras, que no somos veterinarias. Nuestro papel no es diagnosticar ni muchísimo menos, sino detectar, ¿verdad? Ayudar a detectar. Entonces, efectivamente, hay muchos síntomas que uno los lee así en columna y dices, ¿cuántas veces yo estoy evaluando a un perro y esto lo veo, ¿no? Un perro que jadea mucho, un perro que, eso que has dicho, ¿no? Que salta con las patitas de atrás, ¿no? O que se chupa demasiado en una zona y le noto que tiene el pelo más, si es blanquito, más amarillento, ¿no? O, o que cuando uno se acerca, lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Se acerca y retira el cuerpo, ¿no? Todas esas cosas son muy fáciles de ver cuando uno está atento, ¿no? Entonces, este cuadro me gustó por eso, porque haciendo un screening de una mirada general de todos los síntomas, te das cuenta que eso podría tener que ver con, ¿no? Entonces, es fácil no diagnosticar, ya digo, porque no es nuestro papel, pero sí incentivar a que se estudie si es que eso tiene una repercusión, que notamos, que lo consulte con su veterinaria de cabecera, ¿no? Creo que eso es un trabajo muy, muy bueno. Y creo que en ese sentido este artículo es como recopilatorio de todos esos síntomas que hemos leído o escuchado en distintos lugares, ¿no? Por eso una de las cosas que me gustaron del artículo fue ese, del capítulo. También comenta lo de la individualidad de cada perro, que según el individuo lo puede vivir de una manera o de otra. También es interesante, que no todo es blanco y negro. Sí, esa distinción tan importante entre lo poblacional y lo individual, ¿no? Yo creo que por eso es tan importante hoy día también dentro de las personas que estamos trabajando ahí con tutores, principalmente es incentivar que el tutor conozca realmente a su perro.
a todos los seres que involucran a su familia, porque cuando se trata de comportamiento, yo siempre lo guío desde lo que me pasaría a mí. Me encanta tomar esa horizontalidad en el vínculo, de que ya nadie es más importante que el otro, por ende, si tú te sintieras mal, ¿qué harías? Si tú duermes mal, ¿qué te pasaría? Si tú no te alimentas bien al final del día, ¿cómo te sientes? Y vamos analizando nuestro propio comportamiento. Al tener el mismo sistema nervioso central, los mamíferos en general, vamos a comportarnos de la misma manera según el contexto. Y, por ejemplo, si yo tengo un hijo que vive en mi casa y yo noto que su comportamiento está irritable, a lo mejor no me responde como siempre, lo noto que está como con los ojos hundidos y todo, inmediatamente uno se da cuenta de que algo le pasa, sin que el niño me diga, me siento mal. Y eso puede ser desde algo simple, como que a lo mejor no se alimentó bien y tiene hambre y está irritable, o porque pueda tener alguna inflamación. Entonces, cuando nosotros invitamos a ver el comportamiento de un animalito desde el punto de vista de nosotros, pero obviamente con todo lo que conlleva, nos podemos poner en contexto, y para eso hay que conocer a nuestro animal, a nuestra mascota, a nuestro ser que nos acompaña, y conocer sus rutinas y sus gustos. Cuando conocemos sus gustos, sabemos que algo que está haciendo podría estar fuera de lo normal o de los estándares normales. Como que por ahí, ¿no? Sí, y eso no es humanizar, es como dices tú, tener en cuenta las enormes semejanzas que hay entre mamíferos, por decirlo en biología. Exacto. Y la observación, la observación real. Sole, diga. Sole, diga. Micro. Que efectivamente igual es sumamente importante conocer a los bichos con los que vive, sean humanos o no humanos. El tema también es que hay que educarse, porque yo puedo saber si una persona, porque yo soy persona, soy humano, puedo entender y puedo reflejarme en alguna cosa que le pase a otra persona. Hay gente que no tampoco, pero es lo normal. Pero si no sabemos tampoco de la especie, es difícil, por ejemplo, mi perro, o sea, la cantidad de veces mi perro siempre caminó así. Pues camina horrible y seguramente le duele algo desde hace mucho tiempo. O mi perro, bueno, el típico, mi perro siempre que pasaba por el pasillo me mordía. ¿Ok? Entonces, conocer que se puede, bueno, además que yo creo que el ser humano se acostumbra a unas cosas tan absurdas y a vivir de ciertas maneras que son como, que no son, o sea, para uno no son normales, pero para que el que lo vive constantemente sí es normal, que igual yo creo que ahí necesitamos educar, transmitir información y un montón de cosas para que la gente pueda realmente no solamente ver cómo es su perro en particular, sino que además cómo es la especie, ¿no? Cómo debería de. Sí, sin duda, sin duda. Por ejemplo, aquí hay una problemática en donde yo vivo que tiene que ver con las jaurías de perros que están en la calle y que son agresivos y que han mordido a la gente, están mordiendo a la gente. Entonces la gente ya explotó, las comunidades ya, la gente aquí ya, los vecinos están hasta acá, no quieren más con los perros. Y nosotros que estamos tratando de hacer algo al respecto es como decirle, ay, a ustedes les importan más los perros que las personas, es como que así lo sienten. Es tan personal, está afectando tanto al estilo de vida de los vecinos que ya estamos a un nivel súper crítico. Y como que hay uno de los puntos que nosotros todavía no alcanzamos a analizar es la individualidad de, en verdad, ver qué perro es el que realmente está agrediendo, en qué circunstancias se encuentra, estará enfermo, a lo mejor tiene como dolor, por ejemplo, no sé, tantos puntos. Y
y nos cuesta tanto poder como calmar a las personas, que cuando hicimos una pequeña reunión con unos vecinos y empezamos a explicarles cómo reaccionar frente a una jauría, qué hacer, qué no hacer, bueno, en todas las circunstancias, la gente bajó sus revoluciones a otro nivel y empezaron a entender así como, onda, ¿en serio el perro puede estar pensando esto? ¿O realmente si yo hago esto el perro va a pensar en...? Y al contrario de recibir primero mucha carga encima, porque como que parece que uno es animalista y es como que tiene que hacerse cargo de todos los animales del mundo, la gente empezó a ceder. Y importantísimo lo que dice Sole, cómo la información empezó a cambiar la ruta de los mismos vecinos. Y de verdad decirle, por ejemplo, vecina, dese la vuelta larga por esta vez, evite un conflicto, trate de que no la muerdan, cuídese. Y es como, ¿cómo no voy a poder pasar por mi propia cuadra? Bueno, hasta que no solucionemos esto, por favor, o sea, ponga de su parte, ¿me entiendes? Como que aprenda de que es la mejor manera de por ahora de que el perro no muerda y de que usted no salga afectada, digamos, pero entonces aparecen las ideas de empezar a hacer como estas reuniones informativas de cómo actuar frente a un perro, cómo actuar frente a un perro reactivo. Y, y hoy es impresionante ay, cómo no sabemos o sabemos muy poco. O sea, yo tuve que estudiarlo para enterarme. ¿En dónde Entonces, estás tú, ¿qué va a entonces? saber una vecina adulta mayor de una comunidad aquí en el Canelo? ¿Cachai? Claro, claro. Y también a veces lo mismo a otra escala en domicilio, ¿no? Cuando catalogas a tu perro de es que es un mañoso y entonces no se deja que yo le acaricie y porque es un mañoso y luego basta que lo mires y dices, no, es que este perro le duele algo, entonces por favor no lo toques. Entonces, pero en cuanto cae el centavito de, le duele. Ya entiendo. Entonces no lo toco, claro. Si le duele, ¿cómo lo voy a molestar? O sea, no es mala voluntad, es desconocimiento. Desconocimiento. Sí. Sí, y lo encuentro grave porque mañoso es como que es temperamental, un poquito enojón. Caprichoso, mal Mm. portado, Sí, em, es- cascarrabias. pero por voluntad propia, digamos. No hay una motivación. O sea, yo lo Me que lleva a digo la aquí es que contra. la gente, claro, la gente aquí dice, yo he tenido perros toda mi vida, yo sé cómo son los perros y uno entra a la familia y te das cuenta de que, wow, hay que cambiar el paradigma completo, completo. Y no toda la gente está dispuesta, es como yo me quedo con, sí, yo he tenido perro toda mi vida y así es y así tiene que ser. Pero siempre, yo siempre me quedo con esta frase que siempre va a haber un perro en tu vida que va a venir a torcerte la mano, siempre. Y yo le digo al tutor en esos casos, a lo mejor es este. Porque si has tenido perro toda tu vida y no te la puedes con este perro, ¿qué está pasando entonces? Siempre he tenido perros como yo siempre he tenido auto, pero no sé de mecánica. Tal cual. Sí, qué buena analogía. O refrigerador, siempre he tenido cosas que no tengo ni idea cómo funcionan. Claro. Impresionante. Vi también en el chat algo que me gustó mucho, como que de que hablaba una chica, a ver, lo voy a ver porque para no equivocarme. Que hablaba como algo de la antroposofía, ¿no? Antrozoología. Claro, No, pero ¿tú crees mirado que desde la antroposófico, de
del gato, No, que siempre se escondía y que él tenía el problema al riñón. antropomorfizar, dices tú. ¿Pero en el chat del grupo o Sí, del grupo. Ahí el Chris puso un ejemplo de un gatito que se escondía por tema y de repente Tenía empezó a hablar miedo. y yo también, mi Tintín. Mucho miedo. Sí, luego Sol le explico otra cosa también. Bueno. Yo no me acuerdo. Que Chris puso eso de que tenía un caso cercano de un gatito que siempre había odiado a una persona, por lo menos no se llevaba bien con una persona, Ah, y que empezó a estar mejor con esa persona, a buscarle todo, y a los 2 años descubrieron que tenía una falla renal. ya. Ah, ya, Y Un sí, ya fallo me acuerdo. grave. Y Sí, y y que decía ujú. también que había un comentario de que en medicina china el miedo está alojado en el riñón. Y Ah, la palabra que yo quería ocupar es antroposofía, que es cuando te pueden ver enfermedades a través del análisis como de dónde te duele, de por qué te duele, pueden analizar temas emocionales. Por ejemplo, si a mí me duele mi mano derecha, la mano derecha tiene un significado, cada dedo tiene un significado emocional. Entonces, de hecho, hoy día se está ocupando mucho también en terapia para animalitos, como para poder entender su emocionalidad. Le afecta al riñón, como lo que decía el ejemplo. Medicina china, riñón es igual a miedo, afección al riñón. Y este gatito tenía siempre miedo y a los tiempos después le encontraron una afección al riñón que se empezó a tratar y el gatito perdió el miedo. es que fueron dos casos distintos, porque en el caso de Chris pensamos que era que empezó a estar más amable con la persona a la que no le hacía mucha gracia por dolor, y en cambio en mi caso fue que empezamos, yo siempre lo vi así, ¿no? Que empezamos a tratar a Tintín por su riñón y empezó a ser mucho menos miedoso. Pero ahí me entra la duda de si será eso o será más bien que tenía dolor y decía, bueno, me importa, o sea, ver a la gente es lo que menos me importa, o sea, menos me afecta, así que igual ya no tengo miedo. No sé, no lo vamos a saber porque ya se murió mi gordito. Ya murió, sí, pues, sí. Pero igual ahí hay un temazo, porque tiene que ver también con la observación. A lo mejor solo se alejaba y no era miedo. No, Eh, en mi caso era terror. O sea, yo Terror. cuando vivía en Madrid con ellos tres, iban, y yo viajaba mucho, iban como 4 personas a verlos y todos se le llevan hasta jamón serrano a los gatos. Le llevaban de todo y le daban a Tracy y a Platón, pero a Tintín no había caso. Un amigo se quedó a dormir en la casa que yo no estaba, se quedó a dormir con ellos y en la noche, en la madrugada, así de repente se levantó con un bicho haciéndole así en la cabeza y era Tintín. La forma de que él fuera a conocer a alguien era durmiendo totalmente. Wow. No, sí, era mucho, mucho miedo. Bueno, inmediatamente me hizo pensar en mi gata, mi Nina, una de mis primeras gatas que yo tuve, que era muy huraña y arisca y que no le gustaba nada. Y yo hoy día, bueno, vivió 17 años igual, pero uno empieza a pensar así, a lo mejor ella siempre tuvo algo. Siempre le dolió algo, tal vez, y no nos enteramos. ¿Qué tema sí. ese? ¿Cómo vivimos con eso nosotros también? La culpa, ¿no? De cómo, chuta, cómo podemos ayudar si realmente no nos enteramos. Estoy buscando el archivo que Es- ahí dice 2 anotaciones. otra característica de este artículo, de este capítulo que estamos comentando, es que tiene una gran parte también dedicada a gatos, ¿no? No sé si lo leyeron. Yo, yo me salté la parte de los gatos porque no sé mucho de gatos, pero me imagino que era interesante también ese contenido. Yo alcancé a leer poco. A mí lo que me encantó ya solamente empezar la frase de Sócrates. Me pareció maravilloso que en ese tiempo ya era como, señor, ¿cómo pretende curar algo eterno? Si, o sea, una enfermedad sin curar el alma, ¿no? Me gustó mucho. Sí.
Y Sí, y dice también de manera muy explícita lo que ella decía Karen Overall, ¿no? 15, 13 años antes, el imperativo de superar el paradigma que intenta separar las afecciones médicas de las conductuales. Todas las afecciones médicas producen algún cambio comportamental y todo comportamiento es resultado de la acción neuroquímica a nivel molecular en el sistema nervioso y por lo tanto nunca puede separarse por completo de lo fisiológico. Es un todo. Somos un todo. Somos un todo. cuando habla de gatos, al principio habla de, bueno, de la condición de los gatos que son presa y depredador, ¿no? Pero de cierta manera los perros no también son presa y depredador. Son más depredadores, entiendo yo, ¿Mm? y presa pueden ser presas de animales salvajes, pero no entre sí, y tampoco Pero los gatos entre sí tampoco, pues, de lobos. y de ser humano. Em, porque efectivamente los gatos esconden el dolor así malamente, mucho, lo esconden muy mal, o sea, muy bien lo esconden, para mal. Em, pero igual los perros también, o sea, los perros también tratan de no mostrar nada de dolor, ¿no? No es algo tan fácil Yo, yo creo, de ver, ¿no? yo creo que todos los mamíferos esconden, o sea, todos los seres vivos esconden el dolor, porque mostrar dolor es mostrarte vulnerable. Uy, yo conozco unas personas que no mucho. Ya, esos somos los humanos que siempre estamos un poco así. No No, tenemos depredadores. esto está súper normalizado vivir con dolor, entre los humanos por sobre todo. Yo creo que las 4 personas que estamos aquí, algunas tenemos un dolor, que nos duele la espalda, que la rodilla, que no sé qué, y vivimos años con ese dolor. Es sutil, es pequeño, algo si solo cuando me agacho, no, si es solo cuando me levanto en la mañana, o es solo cuando subo una escalera, y lo normalizamos profundamente, y podemos vivir con eso años, años. Que depende del contexto también escondemos. ¿Cómo? Que depende del contexto también lo escondemos. También lo escondemos. Y también está muy presente, ponte tú, no sé, pues, en las mujeres, el dolor menstrual, ay, que estoy con dolor, y hacemos la vida como si nada pasara. Y ya decir que me duelen los ovarios o me duele el útero es como, onda, no quiero molestar, ¿cachai? Es como, ¿para qué? Pero vivimos con ese dolor. Entonces, también las personas que somos súper pocos conscientes de escuchar a nuestro cuerpo. Y desde ahí, si no escuchamos nuestro propio cuerpo, es súper difícil también pedir empatía que escuchen el cuerpo del perro, ¿cachai? Eh, por eso este mundo canino, por lo menos a mí, yo siento que volvemos al todo un poco. Y a los perros que tienen tutor y que son individuales, independientes de las guarderías, en lo que significa ese todo. Y el humano cómo también eh, prioriza esos espacios. Y lo normalizamos completamente. Sí, yo estoy pensando, ¿por qué si a mí me duele algo no voy al médico? Y creo que puede ser porque a uno le da miedo encontrar algo muy terrible, puede ser una razón. También puede ser porque después te mandan a hacer un montón de cosas y entonces finalmente lo que te van a mandar es una pastillita, no te arreglan de origen, sino una pastillita. Entonces yo siempre estoy así como, si en realidad debería de ir un nutricionista y hacer ejercicio, pero claro. em, Todo conlleva trabajo. Todo con el trabajo, sí. Y confiar en otras personas, que a veces es bien difícil, porque como hay médicos que se creen dioses, a veces es como difícil esa parte. Y con los perros, a mí me pasa que, o sea, la Filo yo creo que está mejor cuidada que yo, pero también porque ella no puede tomar decisiones. Entonces, claro, yo me siento súper responsable de ella y como que, pero también soy consciente de que a veces es muy difícil asumir que tu gato o tu perro puede tener alguna afección
porque por lo que pueda pasar Tracy, mi gata Tracy, yo me acuerdo que le hice todos los exámenes para hacerle todo lo de cuestión dental en el 2020, ay no sé, 2 años antes, a ella la operaron en el 24, no, porque en el 24 no estuvo, en el 23 la operaron y en el 22 yo le hice todos los exámenes, me gasté como 200 lucas haciendo todos los exámenes para que le hicieran el destartraje y en realidad al final le quitaron todos los dientes al año siguiente. Pero no pude porque me dio terror que le pasara algo. Y al año siguiente dije, ya, Soleto, no puede ser, no puedes pensar en ti, tienes que pensar en ella, la está pasando mal y revivió mi gordita hermosa. Pero da susto darse cuenta porque viene un montón de trabajo después de eso. Ya, comprensible también, ¿verdad? Sí. Tremenda cadena que es, ¿no? Porque somos responsables, como dice, ellos no pueden tomar decisiones, entonces de repente un cambio de comportamiento en él genera un dolor o que despierta un dolor, aparece una afección y eso nos afecta a nosotros también. Y no nos afecta solo emocionalmente, nos afecta la armonía familiar, porque si yo no tengo esas 200 lucas, Sole, ¿cachai? Y la impotencia de no poder hacer nada, y lo que eso me afecta a nivel de comportamiento a mí, y eso a mi familia. Y entonces es una cadena enorme de salud, que es de salud física, salud mental y salud como del entorno, es un temazo, temazo. 200 lucas, Cris, son como 180 euros, más o menos. Pues es poco. Poco. Es poco porque aquí Es como poco quieren para lo hacer que las puede ser. veterinarias, el tema económico es bastante duro también. Y estoy convencida de que mucha gente, o sea, a ti te contratan como educadora canina, tú vas y dices, ¿puedo tener algo en el estómago? El aguata, que me gusta esa palabra. La guata. La aguata. Y dicen, bueno, claro, pero es que te estoy pagando a ti, luego te lo paga el veterinario lo que diga el tratamiento, y que también, pues, a veces es normal que te respondan, a ver, siendo tu educadora, ¿qué me estás contando? Si mi perro siempre ha estado así. Claro. Es mucho más fácil normalizar que no ver algo ahí que luego te va a costar, pues eso, mucho trabajo a ti, mucha gestión emocional y encima gastos económicos. Es difícil hacer entender eso. Sí. Es difícil hacerlo entender, es difícil apoyarlo. Bueno, siempre Mira, dependiendo de la realidad de la familia, ¿no? yo tuve un caso que fui a ver una perrita, son 3 perritos y ella no tiene el dinero que necesita. Primero, uno de los perritos está viejito, chiquitito, además, tú lo ves caminar y el pobre está muerto en dolor. Y sé que no va a tener dinero hasta dentro de un tiempo más y cuando pueda lo va a llevar donde Karen, y Karen nada más es súper comprensiva en ese sentido de que no va a ir a decirle, no tiene que hacerle exámenes de absolutamente todo, sino que seguramente hará algo para el dolor y dirá, mira, vamos a intentar paliarlo así. Bueno, no sé, eso es lo que yo creo que va a pasar, ¿no? Pero por lo menos sí necesitas ponerle guatero, necesitas sacarlo de que no tenga que estar defendiéndose de que no lo vaya a pisar otro perro que tiene de 20 y tantos kilos. Y algunas pequeñas cosas que en este caso se pueden hacer. Obviamente, si tiene una dermatitis o tiene algo que es como, no tengo ni idea qué puedes hacer con eso, obviamente que no. Pero algunas cosas, por lo menos que la persona se dé cuenta, yo creo que ya es importante. Ahora, que quiera darse cuenta, como decía antes, que queramos darnos cuenta o que queramos creerlo, ahí creo que viene el problema. Pero claro, pienso que igual es un tema abordar a la gente, poder decirle de cómo decirle de alguna manera para decirle, no te estoy obligando a ir a un veterinario, sería lo óptimo, pero si no se puede, pues hagamos esto, esto, esto.
sin entrar en ni diagnóstico ni en tratamiento, evidentemente, pero en cosas que tal vez pueden aliviar un poquito y de ahí tal vez la persona se da cuenta que, oye, esto le alivia un poco, pues tal vez si lo llevo al veterinario pueda hacer otra cosa. Pero claro, incluye, o sea, tiene que ver con tiempo, con dinero, con un montón de cosas que tal vez no pueden, ¿no? Bueno, pero y también volviendo un poco al tema del comportamiento en los perros, la importancia, y de los gatos, también la importancia como de educarse nosotros como humanos en cómo funciona el cerebrito de estos gorditos, porque nos va a llevar a hacer, entender esto nos va a llevar a ser un poquito más felices, porque vamos a dejar de pasar rabias por comportamientos de perro o de gato que son de perro o de gato y que yo podría perfectamente redirigir. A mí me pasa en mi casa que yo tengo 3 gatos y hay un gato que no le gustan las visitas. Y aquí, como yo vivo en la playa, vienen visitas. Y el gato se mea. Entonces se mea adentro. Entonces huele, la casa huele. Y uno anda ahí con el radar, ¿dónde fue? ¿Dónde fue? Con el radar, para limpiar, obviamente, y todo, pero eh, ponte a haberle hecho entender esto a mi mamá, a mi abuela, que eran las personas con las que yo vivía hace muchos años atrás cuando era chica, y la gata se meaba en el sillón y que terminaba en toda una frustración tremenda. Eh, Hoy día simplemente buscar ese olor y entender por qué sucede, buscar el patrón, analizar la conducta de la manada aquí, por qué, y llegar a deducir, oye, sorry, pero amigo, es porque llegaste tú. Pero ese amigo, por ejemplo, viene muy recurrentemente a trabajar, entonces el trabajarlo desde la comprensión, él se siente un poco incómodo, se siente un poco invadido, porque en este sillón donde tú duermes, él generalmente hace las... Y que ese amigo mío que nunca ha tenido animales, que no está ni ahí con la cuestión, acceda a no retar al gato, a entenderlo un poco más y ver que hoy día hasta duermen juntos. Cuando él viene para acá, ¿me entiende? Y el gato ya también deja de mearse. Y era como, se solucionó todo desde la comprensión, desde la empatía y desde el amor, porque empezaron a generar un vínculo y el gato no se mió más, ¿cachai? Entonces, claro, ahí el gato lo que estaba haciendo era llamar la atención profundamente, porque cuando un gato ya se hace pis en una parte que no sea su ermita, es como porque ya está gritándote que está en una situación incómoda. Ujú. Y yo preocupada de que no fuera a ser una infección urinaria, de que no sé qué, y al final era solamente esta visita que de repente le pegaba unos pa, que el gato se alejara, y revertiendo eso, el vínculo mejoró y hoy día también esa consecuencia, ¿no? De hecho, al principio del estudio del libro o del capítulo, dice, vamos a tratar 2 cosas, ¿no? Hay una tercera que es conductas normales y naturales de los animales que nos molestan, eso no vamos a ver nada. Y es como, ok, perfecto, no Sí. hay que ver nada. Claro. Hay que cambiar el humano o entender el humano, ¿no? Nosotros somos los que tenemos esa capacidad de comprender lo que le está pasando al otro. Lo mismo que le hablábamos a estas vecinas, ¿no? De explicarles, nosotros, ¿cómo le explico al perro? Oye, perro, mira, la verdad me gustaría que no mordieras más, menos a los adultos mayores, porque tu vida está en juego. ¿Cómo te explico, perro? No puedo explicarle eso al perro. La gente se ríe cuando yo lo digo, porque lo digo en las charlas, así como, pero es la realidad absoluta. Si yo pudiera decirle, oiga, perro, mire, ¿por qué no se va a la otra cuadra? Iba a estar más tranquilo, o no sé. Este problema no existiría. Pero no, aquí yo tengo que estar y decirle a usted, señora, a usted no sé cuánto, que si usted evita esto, podría evitar esto otro, que puede, probablemente si hace esto, pueda recibir esto otro, y que todos nuestros actos tienen una consecuencia, más con los animalitos.
Sí. Cuando estabas diciendo, Paula, esto de que tenías que estudiar para poder luego explicar las cosas, yo creo que nos pasa a todas, ¿verdad? Pero creo que aquí, en ese sentido, el capitulito o el epígrafe, el papel del estrés, que son 3 columnas, es perfecto para estudiar y anotar y aprendérselo, digamos, parte de cómo se explica lo que es el estrés, ¿no? Eh, Creo que eso está muy, muy, muy bien explicado en este capítulo. A mí me gustó muchísimo. No, realmente todos los artículos que han subido estos últimos, desde que por lo menos soy parte, me encanta. Están tan interesantes. Sí. Ok, bueno, llegamos a las 2, a la 1 de la tarde, hora de acá, 7 de la noche, hora de allá. Aunque empezamos un poquito tarde, si quieren, cortamos acá, no se vayan. Cortamos la grabación y luego la famosa foto.